La primera parte de esta historia la pueden encontrar en la descripción de este video. Amaneció y el chavo iba saliendo de su barril. Grande fue su sorpresa al notar que la mesa de ping pong estaba reducido a solo cenizas, así que muy preocupado fue a casa de Kiko y le preguntó si sabía qué era lo que había pasado ahí. Kiko sorprendido dijo que no había notado eso. La Chilindrina salió de su casa al oír las voces de sus amigos. Ella dijo que había regresado de la casa de sus tías y que su papá le comentó todo lo que había sucedido ayer. El chavo dijo que algo extraño estaba pasando, y que primero debían averiguar si Ñoño regresó a su casa. Kiko dijo que le avisaría a su mamá para que llame por teléfono al señor Barriga. El chavo acotó que esa era una buena idea, además que ayer el señor Barriga se fue muy misteriosamente sin decirnos nada. El chavo y la Chilindrina estaban expectantes ante la respuesta de Kiko, quien estaba dentro de su casa haciendo la llamada. Al salir, ven cómo Kiko se va hacia su pared a llorar. Nadie entendía el porqué de su llanto, así que preguntándole, Kiko mencionó que la policía había respondido la llamada desde la casa del señor Barriga. Lastimosamente informaron que él perdió la vida en un accidente peatonal y que su hijo estaba desaparecido. El chavo, mientras lloraba, decía que lo último que habló el señor Barriga fue que había visto algo dentro de la casa de doña Clotilde. La Chilindrina con mucha intriga dijo que quizás la bruja le hizo algún hechizo. Kiko dijo que Ñoño antes de desaparecer nos mencionó que estaba escuchando algo extraño que nosotros no oímos. El chavo con mucho temor dijo que todo hace indicar que hay algo muy extraño que vincula directamente con doña Clotilde. Mirando con mucho escalofrío la casa de la bruja, decidieron dar aviso a sus padres. Cuando se dirigían a sus casas para mencionar lo que habían descubierto, los tres empezaron a sentir unas voces que empezaban a resonar en sus cabezas. Sin el control de sus cuerpos, cada uno estaba tomando un camino diferente. Desde el departamento 71, se puede ver como doña Clotilde con su bebé en brazos observaba todo desde la ventana de su casa. Kiko se dirigió hacia su casa y sin poder controlar su cuerpo fue hacia la cocina. Él trataba de hablar pero tampoco podía hacerlo, así que en contra de su voluntad, agarró un filoso cuchillo y mientras empezaba a llorar, empezó a cercenarse el brazo. La cara de angustia y dolor por lo que sentía era evidente. En ese momento, se puede ver como doña Florinda aparece y al ver tan terrorífica escena empezó a gritar. Rápidamente fue corriendo para tratar de quitarle el cuchillo a su hijo. Kiko con una fuerza sobrehumana impedía que su madre se lo quite. Doña Florinda mientras lloraba le decía que deje de hacerse daño. Kiko agarrando el rostro de su madre, repentinamente metió su mano dentro de la boca arrancándole la lengua por completo. Doña Florinda cayó al suelo mientras empezaba a desangrarse. Kiko con el rostro lleno de pánico no pudo aguantar más, y tratando de luchar contra la fuerza demoníaca que lo poseía, intentaba pedir ayuda. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. Con el filoso cuchillo, Kiko empezó a clavárselo múltiples veces en el ojo. Tras ser liberado del trance, Kiko cayó al suelo y agonizando, se arrastró con sus últimas fuerzas para abrazar y perecer al lado de su madre quien ya había fallecido. Por otro lado, el chavo había ido sin el control de su cuerpo hacia su barril. Él había entrado y en ningún momento se le había visto salir, solo se podía ver como un líquido rojo iba saliendo poco a poco de los orificios de su barril. Doña Clotilde mientras le decía a su hijo que podía llevar la diversión a un mayor nivel, se puede ver como la sangre empezaba a salir con mucha más frecuencia. Desde el interior del barril se puede observar como el chavo iba mordiéndose la piel mientras escupía los restos por todos lados, con múltiples zonas en donde solo se podían ver sus huesos. El chavo empezó a oír una voz que le ordenó algo más. Con una furia aparente, el chavo empezó a arañar todo su barril, haciendo que cada uña empiece a salir de sus dedos. La sangre que iba perdiendo era descomunal. Con la risa siniestra del bebé que empezaba a ser cada vez más fuerte, el barril del chavo empezó a incendiarse.
La Chilindrina, totalmente controlada, estaba dentro de su casa buscando una soga. La paciencia en ella iba agotándose al no encontrar lo que buscaba. Don Ramón había estado durmiendo en su sofá, pero al escuchar mucho ruido se despertó muy enojado. Al abrir los ojos se dio con la sorpresa de que su hija estaba desordenando todo. Don Ramón le dijo a su hija que lo deje dormir y que de una vez ordene todo. La Chilindrina no hablaba, pero su rostro reflejaba mucho miedo. Don Ramón, al ver que ella actuaba de manera muy extraña, decidió levantarse y, sujetándola del brazo, ella volteó y, empujándolo fuertemente, hizo que Don Ramón impacte bruscamente contra su cocina. La Chilindrina cargó una silla y, dirigiéndose hacia el medio del patio, pretendía acabar con su vida utilizando el cordel de ropa rodeándolo en su cuello, así que, poniendo la silla, ya estaba lista para subir. Doña Clotilde, con su hijo en brazos, observaba con satisfacción cómo él disfrutaba haciendo todo eso. En ese momento, aparece Don Ramón para evitar que su hija acabe de esa manera. El bebé, dirigiendo su mirada hacia Don Ramón, empezaba a manipularlo. Lastimosamente, Don Ramón empezó a oír múltiples susurros en su cabeza. Doña Clotilde, al fijarse lo que estaba haciendo su hijo, rápidamente le ordenó que se detenga, que a Don Ramón no debía hacerle nada. El bebé empezaba a llorar porque ella había elegido a su próxima víctima. Sin embargo, el cariño que Doña Clotilde sentía por Don Ramón era más fuerte que todo, así que, advirtiéndole una vez más, le dijo que no le haga daño a Don Ramón. El pequeño continuó con su voluntad. Don Ramón, sin el control de su cuerpo, empezaba a ahorcarse con sus propias manos. La Chilindrina ya estaba colgada del cuello, mientras iba perdiendo cada vez más las fuerzas y la respiración. Doña Clotilde, tirando a su hijo al suelo, le decía que se detenga. El bebé la empezaba a mirar desafiantemente, así que con su mirada, lanzó fuertemente a Doña Clotilde contra la pared. El bebé iba gateando hacia el medio del patio, mientras disfrutaba ver cómo ambas vidas iban finalizando frente a él. En eso, se puede ver cómo Doña Clotilde aparece detrás de él y, sin ningún tipo de piedad, clava una cruz en la espalda del pequeño. El engendro empezaba a llorar mientras iba prendiéndose en fuego. Doña Clotilde rápidamente fue a auxiliar a Don Ramón, quien estaba muy malherido. La Chilindrina, del mismo modo, había dejado de ser controlada, pero ella seguía perdiendo cada vez las fuerzas por la cuerda que rodeaba su cuello. Don Ramón le señaló a Doña Clotilde que ayude a su hija. Rápidamente puso la silla bajo los pies de la Chilindrina para que pueda apoyarse y así se salve. En ese momento, se puede ver cómo el suelo se abre y desde el inframundo emerge Satanás. Él observaba cómo su hijo iba pereciendo mientras sufría. Doña Clotilde, al ver la figura demoníaca, intentó huir. Sin embargo, su poder era descomunal. Llevándola frente a él, le dijo: yo te digo que siempre anhelaste y tú no cumpliste con el trato que tuvimos. Acabaste con la vida de mi hijo y nadie se burla del demonio. Debes saber que al momento de hacer un trato conmigo, estarás condenada para siempre. Repentinamente se puede observar como Doña Clotilde es arrastrada al infierno mientras múltiples almas iban despellejándola viva, mientras un enorme perro de 3 cabezas iba comiéndose sus restos. Satanás, observando la mirada atónita de Don Ramón y la Chilindrina, les dijo que dejaría una maldición en la vecindad junto a todo aquel que pretenda vivir en ese lugar donde falleció uno de sus hijos. En ese momento, se puede ver cómo Satanás vuelve al inframundo mientras se observa como múltiples almas se divertían con el sufrimiento de múltiples personas que habían hecho algún trato con el demonio. Don Ramón, poniéndose de pie, ayudó a la Chilindrina a quitarse la soga del cuello. Ambos, muy heridos y tras haber oído las advertencias del demonio, decidieron irse sin ninguna cosa que haya pertenecido a ese lugar. Con el miedo latente, sabían que empezar de nuevo no sería fácil, pero que hacerlo lejos de la vecindad sería lo correcto.